nada, muchísimas gracias por la invitación a esta ponencia. Quería comentarles sobre el proyecto de transporte seguro en el Ecuador. Comenzar contándoles que este proyecto, por suerte tuvimos al ministro Navas que nos explicó todo el contexto en el cual se está desarrollando la seguridad en el Ecuador. Mi presentación era antes, pero igual les voy a dar un poco el contexto de cómo se pudo gestar este proyecto. Tiene unas políticas claras del señor presidente de la presidencia de la República, donde tenemos un líder, un liderazgo que ha decidido mejorar la seguridad ciudadana como un objetivo claro y preciso de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Para esto les puedo contar un poco como historia desde que estábamos diseñando el proyecto. El señor presidente estaba completamente preocupado por el tema que estábamos pasando en la seguridad del transporte público y comercial a nivel nacional. Él había tenido una experiencia cercana con unos amigos de él que venían de afuera, que venían unos turistas, que llegaron aquí, ya el señor presidente, y tuvieron una muy mala experiencia en un taxi. Nosotros ya estábamos iniciando a ver qué podíamos hacer para mejorar la seguridad ciudadana, pero realmente en los taxis y en los buses, pero esto realmente motivó al señor presidente a insistirnos y a apurarnos para ver qué soluciones podíamos brindar. Esta política que yo les comento, que nace de la presidencia de la República, se ve consolidada a través de un Ministerio Coordinador de Seguridad que aterriza estas políticas en planes de seguridad integral. Tenemos a la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, los cuales también con una política clarísima sobre mejorar la seguridad ciudadana, sobre cómo tener que llegar a la ciudadanía, cómo mejorar y cómo acercarse a la ciudadanía, cómo integrarse con la ciudadanía para poder realmente mejorar su seguridad. Tenemos igual al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Agencia Nacional de Tránsito con una visión sobre la mejora de seguridad vial, teniendo claro que la seguridad vial es crítica para la seguridad integral. Tenemos al Ministerio de Telecomunicaciones y la CNT, también para nosotros como contexto, como ambiente propicio para poder generar un proyecto como este. Era importantísimo que las políticas del Ministerio se aterricen en los proyectos operativos de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Y por último, no menos importante, de hecho, uno de los componentes más importantes, el ECU 911, que como comentó el señor ministro, es el ente que integra a todos los otras instituciones de respuesta a emergencia. Ahí pueden hacer transporte seguro. Realmente antes de esta inversión y esta política clara en la mejora de la seguridad integral, hubiera sido imposible o infructuoso invertir en un proyecto como transporte seguro. Por decir un ejemplo, voy tal vez a redundar con lo que ya explicó el ministro, pero si no hubiéramos tenido un Ministerio del Interior fortalecido, con una institucionalidad importante, una Policía Nacional capacitada, mucho más tecnificada, mucho más equipada, o sea, no podríamos haber pedido que utilicen un sistema como este si estaban con falta de dotaciones, por ejemplo, y falta de infraestructura, falta de logística, etc. Creo que eso ha sido muy importante en el gobierno nacional. Igual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Agencia Nacional de Tránsito, como para dar un ejemplo, con las carreteras que tenemos, con las resoluciones que emanan de la Agencia Nacional de Tránsito, como por decirle un ejemplo específico, la agencia resolvió que es obligatorio el uso de los kits de seguridad del transporte seguro en todos los buses y los taxis a nivel nacional. Ya no es optativo, no es un tema del gobierno, simplemente es una normativa que comienza con una inversión del gobierno, pero se mantiene a lo largo del tiempo como una obligación para los transportistas de tener estos equipos instalados para poder mejorar la seguridad ciudadana. Tenemos a la CNT, el Ministerio de Telecomunicaciones. Realmente la vinculación que nosotros tenemos con ellos es muy importante. Ellos han invertido mucho en las redes celulares y en las redes localizadas, permitiendo la implementación de este tipo de proyectos. Realmente, inclusive, Claro, Movistar, que tienen mayor cobertura, o tienen mayores capacidades, tienen más clientes porque esa es la publicidad, no nos hubieran podido atender a nosotros como transporte seguro. Nosotros tuvimos conversaciones con todas las operadoras y realmente técnicamente por la capacidad de las redes hubiera sido imposible que ninguna de esas operadoras nos atienda como nos ha atendido CNT. El Ministerio de Telecomunicaciones han pasado, por la vinculación con el transporte seguro, han pasado ciertas cosas positivas para todos, que hacen el ambiente de seguridad integral mucho más completo. Por decir, el Ministerio de Telecomunicaciones, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, emitió hace poco una resolución, que es una de las pocas que hay en todo Sudamérica,
una resolución que obliga a las operadoras privadas y públicas a hacer roaming nacional para poder complementar las redes. Es decir, si en un tramo de una carretera, por decir un ejemplo, no hay cobertura, nosotros tenemos CNT contratado. Digamos que en un tramo de una carretera no hay cobertura de CNT, pero sí de Claro, nos vamos a conectar automáticamente a la de Claro para poder transmitir información de emergencia. Y pues por último, el ECO 911, realmente haber tenido los equipos instalados de transporte seguro en los buses y en los taxis sin contar un lugar donde esté integrar todas las instituciones del estado de emergencia hubiera sido ineficiente, para decirlo menos. Con este antecedente se crea transporte seguro, se gesta la idea de transporte seguro y empezamos a diseñar este proyecto. A ver obviamente todas las capacidades instaladas del Estado, la infraestructura en general del país, para poder aterrizarlo lo más posible a la realidad ecuatoriana. Lo que teníamos claro que eran los objetivos. Primero era aportar al mejoramiento de la seguridad integral en el transporte público y comercial. Esa es nuestra competencia como Agencia Nacional de Tránsito. Sabíamos la problemática, sin una estadística clara en ese momento, porque no teníamos el desglose, no existía en ese momento el desglose exacto de robos y delitos en taxis y buses en el Ecuador, y tener una evidencia clarísima, confiable, y que mañana pueda ser utilizado en cualquier juzgado para hacer el proceso judicial. El objetivo específico de nosotros, que nosotros lo tenemos como meta, es que 2 años después de implementar el proyecto podamos haber reducido el 80% de los delitos reportados hasta esa época. ¿Cuáles son los componentes del proyecto de transporte seguro? Tenemos en la primera fase, tenemos 2 cámaras, un grabador digital de video móvil, un GPS, botones de auxilio y otros equipos necesarios para la instalación. Segundo, los componentes. Tenemos la plataforma informática, que realmente es la inteligencia detrás de todo el proyecto. Esa plataforma tiene 2 módulos principales. Uno para el ECO 911, que es para tomar todas las emergencias que puedan suscitarse dentro de un bus, y una herramienta muy importante para la planificación y el control de la seguridad vial. Tenemos toda la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito, la gestión de tránsito, que el principal usuario es la Agencia Nacional de Tránsito, y tenemos todo el tema de planificación, que vamos a saber, ya tenemos información de la velocidad en la cual recorren los buses, de la ubicación para poder determinar también cuántas rutas, si que se necesitan ampliar rutas, si se necesitarían ampliar frecuencias. Obviamente eso va a redundar en la calidad del servicio. ¿Cómo funciona? Una vez que esté instalado el kit de seguridad, que son los componentes que vimos en los vehículos, una vez que se enciende el vehículo, se está grabando permanentemente en audio y video lo que pasa dentro del vehículo. Solamente en caso de una emergencia, si hay que presionar el botón de auxilio o si tenemos una llamada de emergencia, se empieza a transmitir en vivo a través de la red celular al ECO 911 exclusivamente los videos de lo que pasa dentro del vehículo. En el video y audio, igual que la posición georreferenciada. En el ECO 911, Transporte Seguro tiene su personal que hace la labor de evaluación. Nosotros evaluamos dentro de los ECO 911 lo que está sucediendo y despachamos según el tipo de emergencia. También tenemos una plataforma que es la que les comentaba de la gestión de tránsito, pues recibimos una información de referencia de todos los vehículos y se pueden hacer estudios, se pueden hacer, en algún momento vamos a poder controlar bien la velocidad cuando estamos en el proceso de homologación para poder hacer legalmente el cobro de multas, etc. Y tenemos un sistema que es con la policía, que lo que estamos haciendo es poder mapear las zonas más riesgosas de este tipo de delitos. Justamente vamos a poder ver en un mapa, con coordenadas, dónde están dándose con más recurrencia los delitos y qué tipo de delitos. Aquí el proyecto tuvo, creo que aquí viene el orgullo de cualquiera que empieza a trabajar en un proyecto así, realmente tiene el éxito que gracias a Dios y gracias a todo el trabajo que tenemos ha tenido este proyecto. Es desde la implementación. Este proyecto es el proyecto más grande del mundo, su tipo. O sea, no existe un proyecto con 50.000 vehículos instalados, con 50.000 kits instalados a nivel nacional, que se haya hecho, y es completamente pensado, ideado y trabajado entre ecuatorianos. Los equipos son importados, pero toda la implementación es hecha desde Ecuador. Nosotros, para poder hacer esta implementación, tuvimos que diseñar procesos, tuvimos que hacer estudios, tuvimos que hacer socializaciones por todo el país, convencer a todos los transportistas que no nos estábamos guiando, que la idea de grabarlos no era para escuchar lo que estaban hablando ni para hacer nada con esos videos. Tuvimos más de 60 socializaciones en menos de 6 meses, con más de 6.000 personas en el tema con los transportistas y con los usuarios en general. Y
Para nosotros siempre entendimos que este proyecto era una herramienta más para la Policía Nacional. Nosotros desde el comienzo trabajamos con la Comandancia General de la Policía, el Ministerio del Interior, pero también tuvimos varias reuniones de socialización en los cuarteles de policía explicándoles cómo funcionaba este proyecto, de lo cual estoy completamente convencido que el éxito del proyecto, uno de los éxitos del proyecto, se debe a que la policía ha asumido este proyecto como suyo, y eso es lo que, no solo lo que queremos, sino que creemos que así es. En el tema de instalaciones, realmente es un tema muy interesante. Nosotros pudimos hacer 50.000 instalaciones en menos de 6 meses. O sea, realmente fue un récord, es increíble. Tuvimos mucho apoyo por ser un tema moderno, un tema que había un tema de inseguridad latente en los transportistas. Ellos se sentían completamente inseguros, completamente desprotegidos, y eso hizo, después de las socializaciones, que ellos puedan ir a hacíamos unos programas, nos sentábamos con ellos y decimos, bueno, ¿qué día puedes ir? A las finales hacíamos hasta 800 instalaciones diarias en todo el país. En algún momento tuvimos abiertos 9 talleres al mismo tiempo, haciendo estas instalaciones. Tuvimos que montar un data center, ya se pueden imaginar, haber información de 50.000 vehículos, no solamente la información referenciada, sino también los audios y los videos cuando hubiera una emergencia. Tuvimos que montar un data center, ahí se montó la plataforma informática, y es la que actualmente está funcionando, un data center importante que tenemos en Guayaquil. También tuvimos que desarrollar este modelo de gestión de la atención de emergencias. Esto tampoco había, o sea, el ECO 911 ya estaba funcionando, pero cuando el ECO 911 funciona de varias formas, pero esta específica no existía. Y tuvimos que desarrollar todo el modelo de gestión de atención de emergencias de acuerdo a estos videos, a esta información que llegaba. Ahora ya pasamos de la primera fase, ya pasamos de la implementación, ahora estamos en la operación. En la operación ahora atendemos emergencias, estamos presentes actualmente en 12 ECUs a nivel nacional, tenemos 60 operadores con 12 supervisores, tenemos 12 talleres autorizados a nivel nacional que le dan mantenimiento a los kits de seguridad que sea necesario. Hemos atendido al momento, hasta la fecha, desde julio del 2013, más de 4.000 emergencias, y se han detenido más de 500 personas para investigaciones, de las cuales hasta la fecha, de acuerdo al seguimiento que le hemos dado, 90 siguen en la cárcel, sí siguen en la cárcel. Nosotros para poder levantar información hicimos unas encuestas en el año 2013, en junio del año 2013, con 4.000 casos. En estos 4.000 casos teníamos una representatividad bastante alta, el 95% de la población, y teníamos resultados. Nosotros hicimos en el año 2013 e hicimos en enero del 2014 volvimos a hacer las encuestas. Las encuestas nos dan unos resultados bastante alentadores. En el año 2013 teníamos que el 45% de las personas decían que habían sufrido, ellos o alguien de su familia, un acto delictivo en un taxi o un bus en los últimos 12 meses. Un año después, 6 meses después, tenemos una reducción del 10% en este tipo de delitos. 10% es muchísimo cuando vemos la cantidad de asaltos que se sufrían en los buses y los taxis. Nosotros, si no habíamos hecho nada de publicidad, recién estamos saliendo con publicidad hace poquito, teníamos para nosotros una medida importante, era sobre el conocimiento del proyecto de transporte seguro. Hicimos muchísimos medios, hicimos justamente porque queríamos que la ciudadanía y los turistas conozcan el proyecto. Hicimos algunas, me acuerdo, nos invitaron en algún momento a la Embajada de Canadá, hemos ido a otras embajadas a contar sobre el tema, socializar con los turistas que vienen, y logramos en menos de un año llegar al 62% de reconocimiento del proyecto. De ese 62%, le preguntamos si se sentían satisfechos con el servicio que les brindaba Transporte Seguro. Esto era a los usuarios de los vehículos, no a los turistas, sino a los usuarios. Teníamos un 70% de satisfacción sobre los usuarios que conocían Transporte Seguro. Y de ese 62%, de ese 62%, el 92% dijo que podía reconocer un vehículo de transporte seguro. Para nosotros esto es crítico. Para nosotros como proyecto y sobre el tema de turismo inclusive, de hecho es parte crucial de nuestra campaña de promoción, es que reconozcan el transporte seguro. Porque de hecho, eso ustedes si en algún momento conversan con algún transportista, pueden comentar, y ya lo vamos a ver más adelante en las encuestas, ha hecho que el usuario, tanto el ciudadano
ecuatoriano como el extranjero use los vehículos autorizados, lo que antes no pasaba. Antes se buscaban métodos alternativos para poder transportarse. Ahora están siendo utilizados muchísimo más los vehículos legales tradicionales, en específico los taxis. Antes la gente tenía pánico de treparse en taxi, ahora pues tienen mucho menos miedo que antes y lo están utilizando mucho más. ¿Qué tan seguro se siente con la implementación del transporte seguro? El 90% dijo que se sentía seguro, el 10% decía que se sentía igual y nadie contestó que era inseguro. Uno de los puntos críticos para nosotros es los transportistas. Sabemos que sin los transportistas nosotros no podríamos tener un tema de continuidad del proyecto. Sabemos que son uno de los actores más importantes de este proyecto. Entonces les dijimos, les preguntamos si antes del proyecto habían sido asaltados. Antes de la implementación de este proyecto sus vehículos habían sido asaltados, el 92% dijo que sí, en un lapso de 12 meses. En el tiempo que yo he instalado transporte seguro, por las preguntas, ha sufrido un robo, el 69% dijo que no. O sea, realmente hay una reducción importantísima de la percepción de seguridad para ellos. Y para nosotros también saber si es que conocen cómo funciona y no cómo no funciona el proyecto. Realmente conocen cómo funciona, un 92% contestó que sí conocen cómo funciona el proyecto de transporte seguro y cómo utilizarlo. Igual, un tema de percepción sobre los transportistas, si se sentían más seguros, el 69% contestó que sí se sentían más seguros y un 31% dijo que se sentía igual. ¿Se siente satisfecho con las medidas de transporte seguro? El 65% dijo que sí, el 30% dijo indiferente, y satisfecho el 3% y no satisfecho el 2%. Una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta que también era muy importante para los transportistas, y de hecho ahora con todo este tema de las tarifas que se están peleando, etc., nos damos cuenta, y ellos se dan cuenta, de hecho ellos apoyan mucho el proyecto, que el 100% de los encuestados, taxistas encuestados, dijo que había subido la cantidad de carreras después de haber implementado el proyecto de transporte seguro. Yo quería comentarles también de los casos relevantes que hemos tenido en el proyecto. No les puedo mostrar los videos porque es ilegal, les puedo contar un poco sobre los resultados que hemos tenido. Este caso específico fue uno de los primeros aquí en Quito, y aquí se puede mostrar, entre otros que les voy a comentar, la integración y la operación con la Policía Nacional. Cada una de las fotos que ustedes ven aquí son diferentes casos, no es un solo robo, son 7 robos diferentes, son las mismas personas. Era una banda que se dedicaba específicamente a robar taxis. La Policía Nacional hizo toda una investigación basada en estos videos y informaciones referenciadas de los vehículos y capturó a los 3 ladrones que se dedicaban a hacer este tipo de robos. Caso Maguaña. Lamentablemente se han filtrado por diferentes motivos videos, ya todas esas filtraciones de estos videos que han estado en las redes sociales han sido procesados de una u otra manera. Este fue uno de ellos, que fue un caso en un bus intercantonal en Maguaña. Era un bus donde 2 personas fueron asesinadas. Estas 2 personas asesinadas, bueno, lamentablemente no se pudo socorrer a las víctimas en el momento, era una carretera intercantonal, pero se pudo capturar a los 4 asesinos, a los 2 asesinos y a los 2 cómplices del asesinato. Cuando yo hablaba de la importancia de la integración con el ECO 911, era porque no solamente son casos policiales, o casos de delitos donde hay asesinatos con armas. Por decir un ejemplo, aquí vemos un ejemplo muy triste de algo que sucedió hace poco en la ciudad de Esmeraldas. Un taxista, porque nosotros, si ustedes ven en la foto de la derecha, esa no es una foto de nosotros, es una foto tomada del ECO 911 Esmeraldas, y aquí ven la integración de cómo funcionó la integración entre el ECO y transporte seguro. El ECO nos dice a nosotros, hubo un atropellado, hay un niño atropellado en Esmeraldas, y nos dice, mira qué taxi puede haber estado por ahí. Empezamos a ver en los videos de ellos los números de placa, nos metimos dentro de las cámaras de ese taxi y lo vemos. No sé si se puede apreciar bien, pero el señor está en esta foto tomándose una botella de trago y está completamente en estado etílico. Lo siguieron con el GPS, con la información de GPS, la policía lo capturó, le hicieron un test de alcoholemia, tenían esta prueba y efectivamente está en estado etílico y está preso por este asesinato. Estos son otros casos. Esto fue en la ciudad de Loja. Tuvimos un caso que había una señora desesperada, un niño, un chico con capacidades especiales, se le había perdido. Entonces fue dando la DINAPEN empezó a decir, bueno, vamos a ver por dónde buscamos. Entonces empezaron y nos dijeron a nosotros que veamos si es que podíamos localizar
a este niño. No sabíamos nosotros cómo podíamos localizarlo si en los hay más de 200 buses instalados. Tuvimos la suerte que el señor transportista, otro de los trabajos que nosotros hacemos permanentemente es capacitar a los transportistas. Nosotros tenemos bases de datos de todos los choferes, de todas las unidades, de todos los gerentes de las cooperativas y permanentemente los capacitamos. Tuvimos la suerte que el señor transportista se dio cuenta de que había un niño ahí en su bus perdido, aplastó el botón de auxilio y pudimos hacer el nexo con la DINAP para que lo vayan a recuperar. Ese fue otro de los casos que para mí son emblemáticos. Antes de pasar al siguiente caso, me gustaría contarles dos casos. Son casos muy duros. Aquí hemos tenido detractores en el sentido de ¿por qué estás grabando todo el tiempo? Eso es irse contra la intimidad de la persona. Nosotros primero tenemos todo encriptado, o sea, la información que se graba localmente, no se graba en nuestros servidores, se graba localmente y se empieza a eliminar después de 3 días. Es decir, si se va grabando, se va borrando, se va grabando, se va borrando. Pero esto nos ha permitido, yo les puedo dar 3 casos que han sido muy feos, pero han sido éxito rotundo de la Policía Nacional al utilizar estos sistemas. Uno es el que ya vimos hace poco, donde el asesinato quedó grabado. Tenemos el primero que fue en Santo Domingo. Un taxista coge a un señor a las afueras de Santo Domingo, pactan una tarifa de $6, el señor venía completamente borracho, le deja la cédula, cuando ya llegan al destino, le deja la cédula, va a coger plata, sale la esposa del señor, le reclama, le da $1, el señor le devuelve la cédula, viene el cliente original borracho, le pone un tiro y lo mata. Si nosotros, y obviamente no tenía capacidad de reacción para aplastar un botón de pánico en ese momento, el auxilio en ese momento. Entonces, si nosotros no hubiéramos tenido ese video, este fue el primer caso que la Policía Nacional en menos de 8 horas capturó al asesino y a los 2 hombres. En menos de 8 horas, con ese video. De ahí tuvimos otro caso, en Manabí, en Daura, que quería comentar ahora fue en Daura. Se trepan 4 personas en un carro, tratan de asesinar, por suerte no fue asesinado un taxista, tratan de asesinar a un taxista, después de dejarlo, lo dejan botado, cogen a uno de estos, el señor aplasta el botón de auxilio, el taxista alcanza a aplastar el botón de auxilio, la policía alcanza a llegar, pero solamente pudo capturar a uno. Las otras 3 personas se fugaron. 3 semanas después, 4 semanas después, lo cogen preso al que trató de asesinar, que le clavó el cuchillo en el cuello al taxista. Y un policía que había visto el video lo reconoce del video a este ladrón que lo había cogido robando, y con eso lo pudieron meter preso y sigue preso. Eso es uno de los éxitos que para nosotros tiene relación directa con la policía y sobre la información que tenemos grabada para la policía. Otro de los casos de que hablamos de integración, hemos tenido casos de epilepsia, por decir un ejemplo, hemos tenido casos en Cuenca, hemos tenido casos en casi todo el país, hemos tenido casos donde el taxista le ha dado un ataque de epilepsia y el pasajero ha podido aplastar el botón de auxilio, o hemos tenido gente dentro de los vehículos con temas médicos, que en el momento, aquí les vamos a mostrar uno, donde lo increíble del ECU 911, la integración con nosotros, es que mientras antes de dar a luz, aplastan el botón de auxilio, tenemos el número de teléfono del chofer y le dan los primeros auxilios por teléfono, o sea, por teléfono le indican al conductor, viendo lo que está pasando, cómo darle los primeros auxilios a estas personas hasta que lleguen las personas encargadas para poder ayudar a las personas que tienen ese tipo de emergencia médica. Ahora tenemos unos retos increíbles. El señor presidente aprobó una segunda fase del proyecto, que realmente es una ampliación del proyecto actual. Nosotros originalmente implementamos 50.000 vehículos en la primera fase. Depurando la base de datos encontramos que había muchos más vehículos de los que originalmente estaban proyectados, y vamos a instalar en una segunda fase 21.500 vehículos más, que esperamos estén listos hasta septiembre del próximo año, todos instalados. Además de los kits como los tenemos actualmente, en los buses interprovinciales vamos a instalar, que son un tema de turismo bastante importante, vamos a instalar unas pantallas LED y unos parlantes que te van a indicar cuando los vehículos pasen, tengan un exceso de velocidad, justamente como un tema para que los usuarios puedan decir: oye, estás excediendo la velocidad, por favor baja la velocidad, antes de que llegue el vigilante de tránsito y pueda hacerle bajar la velocidad. O sea, justamente es un tema para poder empoderar al ciudadano o al usuario para pedir que cumplan las leyes.
El tema de la continuidad del proyecto es un tema medio complicado porque tratamos con actores privados. Nosotros no, a diferencia tal vez en otros lugares donde el transporte público es público, aquí el transporte público, el servicio público es privado. ¿Eso qué quiere decir? Que los dueños de los vehículos no es el Estado, sino que los dueños de los vehículos son los transportistas, son los empresarios. Entonces nosotros hemos tenido que diseñar todas unas estrategias para poder darle continuidad al proyecto, porque mañana se dañan equipos, pasa, ¿no? Se roban cámaras, rompen cámaras, se dañan equipos y tienen que ser reemplazados y tienen que ser mantenidos. Una de las estrategias que se han implementado es que este proyecto ya no va a ser solamente un proyecto, sino que se va a transformar en empresa pública. Actualmente yo soy gerente general de una empresa pública que se llama Retel, y esta empresa pública va a asumir también las funciones de la empresa pública de transporte seguro. Muchísimas gracias.